sería y se da la grabación. Entonces le doy la palabra a Yesenia. Muchas gracias. Buenos días a todos, un gusto saludarlos. Para los que no me conocen, mi nombre es Yesenia Villalta Zumbado. Yo pertenezco a la Dirección Jurídica, específicamente a la Asesoría Legal de Sistemas Delegados, y me corresponde asesorar a la ORAD Centrales. El tema de hoy, vamos a ver, traté de hacerlo bastante concreto. Es un tema bastante o un poco complejo, ¿verdad? Porque se nos relaciona con esa eh, perspectiva o con esa intención de tener, ¿verdad? Que adquirir bienes y tener hasta cierto punto que tratar con personas que no quieren desprenderse de lo suyo. Sin embargo, tenemos los mecanismos, ¿verdad?, para poder nosotros determinar cuáles de estos bienes tenemos la obligación de someter al dominio público, ¿verdad?, para beneficio de toda una colectividad. Ok, voy a compartirles la presentación y damos inicio. Me avisan cuando la están viendo. Ya se está bien. Muchas gracias. Vamos a el ingreso a propiedades, ¿verdad?, para realizar estudios previos va de la mano con nuestra constitución política. ¿Por qué? Porque en el artículo 45 lo que nos establece la constitución es que la propiedad privada es inviolable. Nadie puede privarse de la suya si no es por un interés público legalmente comprobado. Y lo que nos establece esta norma es que para proceder con este interés público, ¿verdad? Tenemos que realizar la indemnización que corresponda conforme a la ley o conforme a derecho. ¿Existen sus excepciones? Sí, la misma norma de la Constitución Política nos establece que es por motivos de necesidad, ¿verdad? Siempre y cuando así haya sido declarado, ¿verdad? Esto dice que mediante el voto de 2/3 de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa, esto es mediante ley, ¿verdad? Imponer limitaciones de interés general, que al final vamos a tratar o vamos a explicar así a muy grandes rasgos de qué tratan estas limitaciones de interés general. Pero para ingresar a las propiedades, siempre vamos a partir de la premisa de que la propiedad privada es inviolable y nosotros no podemos violentar derechos constitucionales a ninguna persona. ¿Qué nos dice la Sala Constitucional en este sentido? Y que ha sido reiterativa, ¿verdad? La sala en cuanto a sus resoluciones en el tema. Dice, la obligación de indemnizar por parte del Estado está constitucionalmente prevista única y exclusivamente cuando se trata de limitaciones que vacían el contenido esencial del derecho a un administrado. Este contenido esencial del derecho, estamos hablando del derecho de propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos limitar a ninguna persona a que done, a que nosotros hagamos uso de sus bienes, ¿verdad? Sin una indemnización previa. Donde nosotros vamos a decirle a una persona es que en un área de 400 metros cuadrados usted ya no va a poder utilizar su propiedad porque nosotros necesitamos construir un tanque. No, nosotros eso no lo podemos hacer. Estamos vaciando ese contenido, estamos diciéndole a la persona, le vamos a segregar un área, le vamos a quitar un área y no le vamos a pagar. Eso no procede. Ahí es donde nosotros tenemos que entrar a analizar si estamos vaciando el contenido del derecho de propiedad o no.
La sala ha establecido en muchísimas ocasiones, ¿verdad?, que el artículo 45 lo que consagra, como les decía anteriormente, es el derecho de propiedad, diciendo que es inviolable y establece, ¿verdad?, como repito, la obligación de indemnizar. ¿Cuándo se da esto? Como les decía, cuando hay un interés público legalmente comprobado, ¿verdad? Y lo que les indicaba anteriormente, ¿verdad? De las limitaciones de interés general, pero es diferente. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a poder comprobar ese interés público? Realizando estudios previos. Si nosotros no tenemos todo un análisis previo del terreno que vamos a destinar para destinarlo, valga la redundancia, al dominio público, no podemos afirmar a ciencia cierta que ese es el terreno que vamos a necesitar. ¿Esto por qué? Porque jurisprudencialmente siempre se ha establecido que para nosotros someter a un inmueble al dominio público tenemos que demostrar que ese es el inmueble necesario, único, para poder desarrollar esa obra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Si nosotros, por ejemplo, vamos a necesitar construir un tanque para el abastecimiento de agua potable a toda una comunidad o una población, nosotros tenemos que determinar que el inmueble, por ejemplo, un terreno que Stephanie tenga en Turrialba, que tenga la altura adecuada, que sea el terreno único, que sea el área destinada, ¿verdad?, para construir ese tanque, que esa área sea apta, que tenga la altura adecuada, que la tubería pueda ir por gravedad, etcétera. Entonces, todos estos tipos de análisis nosotros lo tenemos que hacer previo a poder declarar o a poder afirmar a ciencia cierta que ese terreno es el que vamos a necesitar. De ahí es que partimos de los permisos, ¿verdad?, para poder nosotros ingresar a las propiedades. ¿Qué ha dicho también o qué nos establece la normativa, ¿verdad?, sobre la coacción ilegítima de la administración? Nosotros no podemos ingresar a una propiedad privada, ¿verdad?, si no damos un debido proceso. ¿Por qué? Porque si no estamos nosotros ingresando de forma ilegítima, y esto está establecido en el artículo 357 de la Ley General de la Administración Pública. La propiedad es mía, o sea, y yo soy la que tengo todos los atributos sobre mi propiedad, ¿verdad? Y así se establece en el Código Civil, que sabemos que es un código bastante viejito, data de 1888. Entonces, a partir de ahí es que nosotros vamos a respetar esa propiedad privada. ¿Por qué? Porque si a mí la misma ley me dio el derecho de inscribirlo a mi nombre, yo tengo que respetar. ¿Ok? Que nos establece también el Código Civil, que por interés público debidamente comprobado nosotros podemos afectar esa propiedad privada. Pero ahí ya nos vamos a nuestra Constitución política otra vez, donde nos dice que no podemos hacerlo antojadizamente. Nos dice que para nosotros poder afectar estas propiedades tenemos que demostrar el interés público y tenemos que proceder con una indemnización. Los tribunales de justicia, en este caso concreto, la Sala Constitucional, en esta resolución que cito acá, habla sobre esa coacción de la administración, ¿verdad?, de ingresar a una propiedad privada, a hacer obras o simplemente para ir a hacer estudios sin existir una motivación previa. Y aquí la Sala Constitucional dice que el despojo a la propiedad privada, o sea, fue arbitrario por parte de la administración. Esto es un caso muy específico de una municipalidad donde ingresaron a una propiedad, hicieron zanjas, drenajes, etcétera, ¿verdad?, sin haber adoptado las medidas administrativas necesarias para poder ingresar y realizar obras en el sitio y sin una debida indemnización. Al final de esta resolución, la sala lo que le indica a la administración, en este caso a la municipalidad, es que tiene que proceder con la indemnización, ¿verdad? Y así, y con el pago de todos los daños y perjuicios ocasionados por haber ingresado de forma arbitraria
y coercivamente, ¿verdad?, a una propiedad privada sin haber contado con una autorización previa por parte de los propietarios. Ok, ¿tenemos acciones nosotros para poder ingresar a propiedades? Sí, por supuesto que las tenemos. ¿Cómo las vamos a ejercer? Primero, el artículo 5, inciso I de nuestra ley constitutiva, ¿verdad? Estoy hablando de la ley constitutiva de allá, nos establece, ¿verdad?, como una de las atribuciones que tenemos que notificar a los dueños, poseedores, usuarios, administradores o representantes para realizar estudios e investigaciones necesarios dentro de sus predios y edificaciones. Aquí nos exceptúa las domiciliarias porque sabemos que estas ya en el caso de nosotros, ¿verdad? Exclusivamente allá asadas, ya lo encontramos regulado en el reglamento de prestación de servicios, ¿verdad? Donde también nos establecen los medios para poder ingresar a hacer inspecciones en domicilios o gestiones domiciliarias, ¿verdad? Todo esto, la norma nos prevé, ¿verdad?, la posibilidad de ingresar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Notificar a los propietarios. ¿Podemos auxiliarnos de la fuerza pública? Por supuesto que podemos auxiliarnos de la fuerza pública siempre y cuando exista anuencia por parte de este organismo de acompañarnos para hacer una notificación para ingresar a la propiedad. Muchísimas veces en estos casos la gente accede. Cuando se asiste con la fuerza pública, las personas acceden. ¿Qué es lo que pasa? Que aunque la fuerza pública nos acompañe y el propietario o propietaria del inmueble no quiera dejar ingresar, no podemos ingresar, aún cuando vayamos acompañados de un ente, ¿verdad?, que tiene ciertas facultades, ¿verdad?, en el tema para ejercer acciones, por decirlo de alguna forma. No podemos hacerlo. ¿Esto por qué? Porque violentaríamos el artículo 45 constitucional. La única forma que nosotros tenemos para ingresar a la fuerza, por decirlo en palabras a lo tico, a una propiedad privada es mediante una orden judicial. ¿De acuerdo? No podemos hacerlo administrativamente. Siempre vamos a necesitar una orden judicial para ingresar a las propiedades cuando no nos dan permiso. Vamos a irlo viendo más. Tenemos medios. Y como les decía, tenemos medios. Cuando nosotros no podemos ingresar o cuando los propietarios de los inmuebles no nos dan el permiso para ingresar a hacer estudios previos. Y aquí me voy a detener para analizar un poquito qué son estudios previos. Es todo ese tipo de análisis técnico que nosotros vamos a necesitar para poder determinar si ese bien es el que yo tengo que someter al dominio público. El hecho de que nosotros hagamos estudios previos no quiere decir que estamos ya destinando ese bien. No, esos estudios son todo ese insumo necesario que los mismos tribunales de justicia en procesos de expropiación solicitan, ¿verdad?, para poder demostrar tal afectación, ¿ok? Porque si no violentaríamos el artículo 45 constitucional. Entonces, la ley de expropiaciones, ¿verdad?, la 7495 y sus reformas en el artículo 3 nos establece que ningún propietario o poseedor por cualquier título podrá oponerse a que se practiquen sobre sus bienes inmuebles los estudios necesarios para construir, conservar o mejorar una obra pública. También están obligados a mostrar los bienes muebles, pues en el caso que ocupemos algún bien mueble destinado al dominio público, ¿verdad?, cuando en ellos exista un interés previamente declarado. En caso de negativa, ¿qué es lo que procede? Vía incidental se solicita la autorización a un juez competente. En este caso es un juez contencioso administrativo el que conoce vía incidental la solicitud de autorización para poder ingresar a propiedades privadas cuando no se nos permite a realizar estudios previos. ¿En qué consisten estos estudios? En aforos,
determinaciones de áreas, estudios hidrogeológicos, topográficos, todo este tipo de estudios necesarios, ¿verdad? Para poder determinar que necesitamos el bien, son los llamados estudios previos. ¿Qué hay que tomar en cuenta acá? Cuando nosotros ingresamos también a las propiedades a realizar estudios previos, todo daño que se ocasione en la finca tiene que ser tramitado, perdón, tienen que ser indemnizados y tramitados conforme lo establece la misma ley de expropiaciones en el capítulo de ocupación temporal. Esto es un trámite bastante expedito, pero sí se requiere de avalúos, prueba, es bastante lo que necesitamos, los insumos que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer también en este proceso? Es para realizar los estudios, ¿verdad? El funcionario o los funcionarios o las personas contratadas por la SADA o los empleados de la SADA tienen que comunicar por escrito a los interesados las fechas, las horas, el tipo de estudio y los motivos que la originan. De este parrafito también partimos del documento o basado en este párrafo partimos para hacer el documento donde le vamos a solicitar tales estudios al propietario. Para llegar a este incidente, nosotros tenemos que haber agotado toda la vía administrativa del caso. ¿Ok? Nosotros no podemos antojadizamente solicitarle al juez que nos dé la autorización. No, nosotros tenemos que demostrar que necesitamos esa autorización porque el propietario o los propietarios no nos permiten ingresar a construir, conservar o mejorar una obra pública. Entonces, tenemos la vía sí, pero una vez agotada toda la gestión administrativa y el debido proceso, conforme nos lo establece también el artículo 5 de la ley constitutiva de AIA. Ahora, para realizar estos estudios técnicos necesarios para determinar, valga la redundancia, la viabilidad técnica de adquirir un bien, ¿verdad? Y destinarlo al régimen de dominio público, que también sabemos es un régimen sumamente estricto, es un régimen especial, donde las asadas encuentran su sustento en el artículo 2, inciso 30, el 49, 61, inciso 6D del reglamento de asadas, además del artículo 18 de la ley constitutiva de AIA, ¿verdad? Que todos los bienes que se necesiten o que se vayan a destinar al dominio público, ¿verdad? O que se requieran van a estar destinados al dominio público. Aquí estamos hablando de bienes, ¿verdad? Necesarios para ejecutar obras propias de las asadas, ¿verdad? No estamos hablando de los bienes que los interesados eventualmente tienen que donar o traspasar a favor de las asadas cuando se requiere otorgar disponibilidades. Aquí estamos en el tema cuando yo asada necesito desarrollar una obra, necesito hacer mejoras y necesito ingresar a una propiedad porque para revisar si adquiero ese bien o para legalizar ese bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a solicitarle por escrito a los propietarios, a él o los propietarios del inmueble, ¿verdad? Que necesitamos afectar o que necesitamos revisar, vamos a solicitarle por escrito la autorización expresa de permitirnos ingresar a la propiedad privada, a la propiedad de ellos. ¿Qué vamos a ocupar? Primero vamos a necesitar un estudio de escritorio, como lo digo yo, un estudio en su oficina, donde digamos, ok, esa propiedad es de fulano de tal, vamos a hacer un estudio para ver cuál es el número de finca, vamos a revisar en la municipalidad, a ver si esa zona está catastrada, vamos a revisar si tiene un plano catastrado. ¿Por qué? Porque tenemos que tener identificada la propiedad para poder solicitarle a la persona legitimada para que nos dé el permiso, ¿verdad?
No vamos a pedirle un permiso a Stephanie donde la propiedad le pertenece a Yesenia. Entonces, nosotros tenemos primero que identificar, ¿verdad? Podemos acercarnos antes de enviar un oficio o enviar una nota por escrito, una solicitud de autorización. Podemos acercarnos a los propietarios, pedirles información, explicarles un poquito, decirles que vamos a enviarle una notita para solicitarle formalmente un permiso para ingresar a la propiedad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando la propiedad se encuentra inscrita a nombre de dos o más propietarios, la autorización no la tienen que dar cada uno de ellos. Aquí estamos hablando cuando vemos las fincas que dice derecho 001, 002 o lo que legalmente se llama copropiedad. ¿Esto por qué? Porque cuando existe copropiedad no hay certeza de la ubicación que le pertenece a cada uno de los copropietarios, sino que ellos lo que tienen es una proporción de un total. Entonces nosotros por eso es que no podemos pedir un permiso solo a uno de ellos, sino que vamos a pedirle la autorización a todos. ¿Qué vamos a indicar en esta autorización? ¿En qué consisten los estudios que vamos a realizar? ¿Verdad? Vamos a pedirle expresamente la autorización para el ingreso y también tenemos que solicitar autorización para poder tomar fotografías. Nosotros no podemos ingresar a la propiedad y tomar fotografías antojadizamente. Los propietarios nos tienen que autorizar sacar fotografías. Esto más adelante les voy a explicar el por qué es necesario. Vamos a indicarle en ese oficio cuáles personas van a ingresar a realizar los estudios. Vamos a darles unas posibles fechas y horas, ¿verdad? Con el fin de que se coordine con los propietarios el ingreso y además con el fin de decirles a ellos que si tienen interés de estar presentes, pues entonces pueden estar presentes y acompañarlos a las personas que van a ingresar a hacer estudios a verificar que todo esté en orden o que realmente se vaya a hacer lo que se le indicó en el oficio, ¿verdad? Si nosotros vamos a necesitar ingresar varias veces a la propiedad, le vamos a indicar las fechas. Esto sobre todo se hace en estudios hidrogeológicos, para hacer aforos, ¿verdad? Sabemos que no se hacen en un solo día. Muchísimas veces, dependiendo de las áreas, también para hacer levantamientos topográficos no se hacen en un solo día. Sin embargo, hay otros estudios que se pueden hacer un solo día y esa sería la fecha que se les va a proponer. ¿Qué es importante acá? Aquí vamos a partir ya de que el propietario nos dio el permiso. ¿Cómo nos va a dar el permiso este propietario? Nosotros en el documento que le vamos a enviar solicitando el permiso, le vamos a respetar el plazo que nos establece la ley 8220, ¿verdad? Al propietario. Le vamos a decir, usted tiene 10 días hábiles para respondernos por escrito. Muchísimas veces nos encontramos que vamos al sitio, le notificamos al propietario, le hacemos entrega del documentito y en el mismo acto el propietario nos dice, ah, sí, estoy de acuerdo, no hay problema en que ingresen. Entonces, ahí mismo, en ese documentito, en el recibido, el propietario con su puño y letra puede manifestar expresamente que van a autorizar el ingreso. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo importante cuando ya nos autorizan el ingreso es llevar una bitácora diaria. Vamos a ver, si solo vamos a ingresar un día, llenamos una bitácora de un día. ¿Cómo vamos a llevar esa bitácora? Vamos a posicionarnos frente a la entrada de la propiedad donde vamos a hacer los estudios. Vamos a decir, situados o llegamos al sitio, ponemos la dirección para que quede más completo, al ser las tales horas, estando presentes las siguientes personas, empleados de la SAA, qué sé yo, si hay compañía de funcionarios de allá, pues el nombre de los funcionarios de allá. Ingresamos a la propiedad a hacer los estudios tales y tales y tales.
Cuando ya ingresamos, vamos a hacer una descripción de qué es lo que estamos viendo en esa propiedad. Vamos a decir, ok, la propiedad se encuentra sembrada de café, ingresamos por un tramo de servidumbre o por un tramo de camino interno de la propiedad, el cual se encuentra pavimentado, en lastre, en piedra, topográficamente es inclinado, qué sé yo, toda la descripción que ustedes consideren necesaria realizar. ¿Esto por qué? Porque nosotros vamos a necesitar esas bitácoras para como prueba para un eventual cobro por daños ocasionados a la propiedad. Entonces, si la persona nos permitió sacar fotografías, sacamos fotografías, e indicamos en la bitácora que se anexan las fotografías tomadas el día tal, y ahí las hacemos ordenaditas, ¿verdad? Con la fecha de cada una de ellas, ¿verdad? De cómo encontramos la propiedad, ¿ok? Vamos a ir a hacer los estudios previos. Dentro de la bitácora vamos a indicar en qué consistieron esos estudios. Si fue levantamiento topográfico, hicimos levantamiento topográfico en los puntos tales y tales y tales. Como van a ir con un topógrafo, van a saber en qué coordenadas fue que se ubicaron en esa propiedad, etcétera. Entonces, ¿podemos hacer eso? Sí lo podemos hacer. Cuando salimos, vamos a seguir llenando la bitácora y vamos a indicar. Habiendo terminado las labores realizadas para los cuales nos autorizaron, ¿verdad? Hacemos constar de que la propiedad quedó en las mismas condiciones en que las encontramos, volvemos a sacar fotos, indicamos la hora en que salimos de esa propiedad, ¿verdad? Todo esto es prueba para, como les digo, un eventual cobro de daños y perjuicios. Ok, entonces ya llenamos la bitácora, vimos que todo quedó exactamente igual, no tenemos, ya tenemos ahí la prueba para demostrar que no causamos daños en esa propiedad privada. Ok, que es importante, vean, y esto es ya en la práctica. Cuando vayan a hacer estudios previos, cuando los propietarios les autoricen, si hay portones, no dejen portones abiertos, porque no sabemos si dentro de la propiedad hay animales que pueden escaparse y todo esto puede ser cobrado como daños. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que tener esa malicia tica, ¿verdad? De siempre ir un paso adelante para que después se nos vaya a complicar más la situación. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a realizar esa notificación al propietario? Vamos a cumplir con lo que nos establece la Ley de Notificaciones Judiciales, que es norma supletoria, ¿verdad? Aplicable a la administración pública. De esto por cuanto la Ley General de la Administración Pública sí establece formas de notificación, ¿verdad? Existen algunos parámetros para las notificaciones que solo están establecidas en la Ley de Notificaciones Judiciales número 8687. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley? En estos casos, ¿verdad? Como vamos a pedirle la autorización al dueño de la finca, la notificación se realiza de forma personal. ¿Ok? Solo le podemos notificar al dueño de la finca. No podemos notificar en casa de habitación a cualquier persona que se diga llamar o que se diga ser mayor de edad, como en otros casos sí se puede notificar. No vamos a mandarlo por correo, salvo que la persona ya nos haya manifestado expresamente que le podemos realizar notificaciones por correo. ¿De acuerdo? Todo tiene que ser manifiesto por parte de los propietarios. Entonces, vamos a llegar al sitio, vamos a decir, bueno, Stephanie, es que yo el día de hoy, tal y como lo habíamos conversado, vengo a entregarle el documentito para que usted nos autorice por escrito el ingreso a la propiedad, a su propiedad para realizar estudios. Entonces, Stephanie va a decirnos así, yo soy Stephanie, yo les autorizo y ahí mismo les firmo. ¿Qué pasa si Stephanie dice, no, es que yo no quiero que ingresen a mi propiedad, yo no quiero que vengan a hacer ningún tipo de estudios en mi propiedad, ni que me quiten ningún área de terreno, etcétera, ¿verdad? Nosotros vamos a notificarle el documento a Stephanie
pero vamos a llevar a 2 testigos. Esto porque tenemos que tener la prueba necesaria para decir que efectivamente le fuimos a entregar el documento a Stephanie, pero ella no nos quiso recibir el documento. O solo no lo recibió, o solo se dejó copia y no nos fuimos recibido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ok, fuimos a notificarle a Stephanie, entonces yo iba acompañada de Juan Pedro. Entonces, yo hago constar ahí, hacemos constar que se le entregó oficio número tal a la señora fulana de tal, propietaria de la finca tal, en la siguiente dirección y ponemos la dirección en que se entregó. Dicha señora no aceptó firmar el recibido del documento, de lo cual ponemos como testigos o dejamos como testigos a los señores fulanos y fulanos, cédula de identidad, número tal. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros aquí tenemos una notificación bien hecha, aunque la persona no nos quisiera recibir. ¿Qué es lo que pasa si nosotros llegamos y nada más se lo entregamos y ella no nos quiso recibir? Tenemos una notificación mal hecha. ¿Por qué? Porque no tenemos cómo constatar que ella sí realmente la recibe. La única forma de que podemos constatar esto es mediante el testimonio. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a un proceso ya a nivel judicial o bien administrativo y necesitamos pruebas, recordemos que como los testimonios se realizan bajo la fe del juramento, su pena de cárcel, ¿verdad? Porque no tiene otra palabra. Entonces, nos da esa certeza de que definitivamente Juan no va a ir a decir de que sí recibió la señora la notificación, solo que no quiso recibir. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos que nosotros asegurarnos tener todo el fundamento, toda la prueba necesaria para un futuro proceso judicial. ¿Qué pasa si ella sí nos recibe la nota, ¿verdad? Como ya les había dicho, tenemos que darle el plazo de 10 días para que nos manifieste por escrito. ¿Qué pasa si nos recibe la nota y no nos da respuesta? La respuesta puede ser de forma negativa, ¿verdad? Diciendo no les autorizo, o puede ser de forma positiva, si les autorizo. Entonces, en este segundo supuesto, y gracias, nos dio la autorización, vamos a coordinar con usted todos los estudios que vamos a realizar. En el primer caso, no nos dio la autorización, ya expresamente nos dijo, no le autorizo, entonces ahí es donde nosotros vamos a poder solicitarle, nosotros digo las azadas, ¿verdad? Vamos a poder solicitarle a la IA que inicie todo el proceso para que interponga el incidente de estudios previos. Esto es importante. Este incidente de estudios previos, las asadas no tienen competencia para interponer. El que tiene competencia para interponerlo, porque es una cuestión de rango de leyes, reserva de ley, que solo el Estado es el que puede expropiar y consecuentemente ejercer las acciones para llegar a esa expropiación, en este caso es el Estado en el AIA, ¿verdad? Que así lo establece también el artículo 5 de nuestra ley constitutiva, donde nos dice que estamos facultados para expropiar. Ok, entonces, cuando ya ustedes, el propietario expresamente les dice, no les doy autorización, ustedes lo que hacen es enviar a la oficina regional, ¿verdad? La documentación correspondiente donde se le notificó al propietario todos los estudios que se iban a realizar, donde se le explicó claramente todo lo que se va a hacer y que el propietario no dio permiso. Ok, ya con eso nosotros tenemos para interponer el proceso. ¿Qué pasa cuando se le entrega, ¿verdad? Se le notifica bien al propietario, pero este nunca responde en el plazo de 10 días? Y simplemente porque no quiso responder, o sea, no podemos tampoco obligarlo. Aquí es donde ya nos encontramos con un trámite un poquito más, más largo, por decirlo de alguna forma, y no utilizar la palabra tedioso. Aquí nosotros tenemos que reiterarle la solicitud al interesado, perdón, al propietario. ¿Qué vamos a hacer?
en vista de que del oficio entregado a su persona, notificado a su persona en fecha tal, no recibimos respuesta, agradeceríamos los informes y nos autoriza el ingreso a la propiedad para las fechas que se le van a proponer o las siguientes fechas, ¿verdad? Requerimos de su colaboración para que nos manifieste por escrito su voluntad, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de que puede ser que otra vez que no nos responda, puede ser que ahora sí nos responda. Si no nos responde, pues hacemos un tercer intento y le volvemos a pedir la autorización, le volvemos a reiterar los oficios. ¿Esto por qué funciona así? Porque los tribunales de justicia, cuando ya nosotros llegamos a solicitar un incidente, los mismos tribunales nos van a decir que tenemos que demostrar haber agotado toda la vía administrativa, esa vía de diálogo, esa vía de comunicación, ese debido proceso que nosotros le tenemos que dar a los propietarios. Entonces, aquí es donde se nos alarga un poquito más, ¿verdad? Por eso es que cuando nosotros vamos a hacer estudios, tenemos que tener muy claro el tiempo que vamos a necesitar, ¿verdad? Para la ejecución de un proyecto, haber analizado previamente que podemos encontrarnos con algunos contra, ¿verdad? Para poder ingresar a propiedad. Ok, entonces, a grandes rasgos, ¿verdad? Este es como el proceso que nosotros administrativamente tenemos que seguir para poder ingresar a una propiedad privada. Les recuerdo, no podemos ingresar antojadizamente, no podemos ir a abrir portones y entrar, en ningún momento podemos hacer eso. Ahora, bueno, esta charlita, ¿verdad? Es bastante rápida. El tema se complica un poco más ya cuando vamos a ponerlo en práctica, no tanto en papel, sino en ponerlo en práctica. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con limitaciones de interés general, verdad? Estas limitaciones también encuentran sustento en el artículo 45 de la Constitución Política y van dirigidos a lo que se llama en derecho agrario la función social de la propiedad, donde todas las personas, todos los ciudadanos nos encontramos obligados a proteger el ambiente, el recurso hídrico, la salud, la vida. Pero tiene que estar debidamente demostrado. No podemos nosotros establecer limitación, ¿verdad? Que vacíen el derecho o el contenido del derecho de propiedad. Por eso es que este tipo de limitaciones de interés social se encuentran debidamente establecidas por ley. ¿Qué podemos citar aquí? Artículo 50 constitucional, artículo 19 de Ley de Informaciones Posesorias, 7 de Ley de Caminos Públicos, etcétera, ¿verdad? Tenemos artículo 176 de la Ley de Tierras y Colonización, también son limitaciones de interés general, ¿verdad? Donde todas las personas estamos obligadas a dar de lo nuestro para el interés público, pero estas limitaciones tienen que encontrarse debidamente establecidas en su mayoría en las fincas o bien a nivel constitucional como es el artículo 50, ¿verdad? Que es protección al medio ambiente, donde todo el mundo, nadie puede estar contaminando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que yo, propietario de un inmueble que tiene 100 hectáreas, tengo 2 nacientes, ¿verdad? Que son utilizadas para abastecimiento poblacional. Yo, las limitaciones que tengo sobre esas nacientes es que no las puedo contaminar, que tengo que respetar las áreas de protección establecidas en principio en la ley de agua. Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo ya voy a ingresar o ya voy a ingresar a hacer obras en esa propiedad? Y aquí esas obras como tal ya no son de interés general, ya aquí sí vaciamos el contenido del derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque ya yo voy a instalar estructuras,
ya voy a delimitar un área, ya voy a establecer cercas que no le van a permitir al propietario ni siquiera sembrar un árbol. Entonces, ahí es donde ya yo estoy vaciando el contenido del derecho de propiedad. Pero si el terreno y la naciente está ahí, por ejemplo, y el propietario se encuentra obligado a no contaminarla, esos son limitaciones de interés general. ¿Quiénes también intervienen en estas limitaciones de interés general? Ministerio de Salud, MINAE, por supuesto, porque recordemos que todo este abordaje de lo que es recurso hídrico, protección de áreas, ¿verdad? Zonas de protección de ríos, por ejemplo, también, que están establecidas en la ley forestal, ¿verdad? O limitaciones de la ley de biodiversidad, etcétera. Todo esto también tiene injerencia el MINAE, ¿verdad? Ellos también están obligados a vigilar sobre estas áreas, ¿verdad? Y existen acciones también ante el MINAE, ante el Tribunal Ambiental Administrativo, para la protección de estas áreas. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué nos encontramos o qué es la diferencia radical entre limitaciones de interés general y las que vacían el contenido del derecho de propiedad? Que con las de interés general es una obligación que todo ciudadano tiene, ¿ok? De proteger. Van a intervenir otras instituciones también. Aquí nosotros no vamos a determinar ningún área para adquirirla nosotros, ni muchísimo menos. Simple y sencillamente es obligación de todos. Sabemos que no podemos contaminar, y aquí también ingresa salud hasta contaminación sónica, ¿verdad? Por todo lo que tenga que ver con ruido, o sea, etcétera. Todo esto es lo que el ciudadano como tal tiene obligación de respetar. Pero todo esto tiene que encontrarse establecido en una norma que tenga rango legal, ¿verdad? No cuando yo voy a decidir que necesito un área o que técnicamente defino que necesito un área X de una propiedad privada. Ahora, ¿qué pasa con las áreas de protección de río? Vean, ya existen pronunciamientos de Procuraduría, ya existen muchas resoluciones también a nivel constitucional, ¿verdad? Donde lo que nos dice es esto. Todos estamos obligados a respetar las áreas de protección del río, ¿verdad? Que según el artículo 33, 34 de la ley forestal, pueden ser 10 metros, 15 metros, hasta 50 metros. Esto lo determina el Instituto Geográfico Costarricense, no es antojadizo. Bueno, en realidad el instituto lo que determina son los anchos de cauces de río, ¿verdad? Y a nivel de INBU es que se determina cuánto es el área de protección de esos ríos. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchas propiedades que se encuentran inscritas hasta el margen del río, ¿verdad? Hay otras que se encuentran inscritas con el río en medio. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros vamos a requerir instalar, que en su mayoría lo que se instala es tubería sobre las zonas de protección, ¿verdad? Tenemos que demostrar que necesitamos utilizar esa zona de protección y hacer todo el debido proceso, ¿verdad? Para poder afectar esa zona, porque recordemos que también forman parte del patrimonio natural del Estado y en principio es intocable. Entonces tenemos que realizar todo el proceso para eso. Cuando la propiedad está inscrita, la propiedad privada está inscrita hasta el margen, ese terreno de área de protección le pertenece al propietario, ¿verdad? No es del Estado como tal. Entonces, nosotros ahí tenemos que entrar a analizar si debemos indemnizar o no debemos indemnizar. Aquí, cuando está inscrita, en su mayoría de veces tenemos que proceder con la indemnización. Cuando ya la propiedad está separada de esa área de protección que nos establece el INBU, ¿verdad? Para las zonas de protección de ríos, pues entonces en esos casos nosotros podemos realizar las gestiones, ¿verdad? Que ya esto es otro tema, pero podemos realizar las gestiones para poder instalar tuberías sobre esas áreas que son ya propiedad del Estado como tal.
Esto es una jurisprudencia, ¿verdad?, del 2019, ¿verdad?, donde nos habla de las limitaciones de interés general. Que sí me pareció aquí, sobre todo en esta última parte, importante mencionarlo porque dice la Sala Constitucional, al respecto cabe aclarar, tal y como se indicó en la sentencia recurrida no otorga derecho de posesión ni de propiedad a favor de la casa, pues lo que se dictaminó por medio de la orden sanitaria, ¿verdad?, fue que se debía instalar una cerca en la zona para protección del recurso hídrico, debido a que se presentaron deficiencias, ¿verdad?, con la finalidad de proteger este recurso y el derecho a la salud de los consumidores. Además, conviene indicar que el área del litigio no se encuentra dentro del comercio de los hombres, dado que es una zona con reserva de dominio público por medio del cual se garantiza un servicio esencial como lo es el suministro de agua potable a una comunidad. Incluso es de relevancia especificar que la misma actora, al momento de comprar la propiedad objeto de este litigio, tenía conocimiento de la construcción de un tanque de captación. Asimismo, la Asada de Río Celeste de Guatuso tiene inscritas 2 concesiones de agua ante el Registro Nacional, estando una de ellas ubicada en su propiedad. Por las razones expuestas, esta sala no encuentra razones para modificar el criterio vertido por la sentencia recurrida. ¿Qué es lo que pasa acá? Que en esta sentencia, en la de primera instancia, lo que se establecieron fueron limitaciones de interés general a nivel de esa función social de que tiene la propiedad privada, ¿verdad? Entonces, pero esa función social tiene que ser también demostrada. En este caso, lo que la SADA demostró es que cuando la señora adquirió el inmueble, ya ellos tenían ahí la captación, ¿verdad? Y que la captación con su caudal inscrito a favor de la SA se encontraba siendo utilizada para abastecimiento de población. Entonces ahí la propietaria lo que pretendía no dejaba ingresar, entonces se da, ¿verdad? Se da por parte de los tribunales de justicia una interpretación bastante coherente en cuanto a esas limitaciones de interés general y le dicen a la señora, usted no puede impedir, ¿verdad?, que la SADA ingrese y realice sus labores para que brinde un servicio o que el abastecimiento de agua potable sea cumpliendo los principios del servicio público. Cada caso, vean, esto es un caso específico, cada caso hay que analizarlo de forma particular, ¿verdad? Tenemos que analizar cada uno de los casos para poder determinar cuándo, si nos encontramos frente a limitaciones de interés general y cuándo si estamos vaciando el contenido del derecho de propiedad. Entonces, cada caso lo analizamos de forma independiente. Esta sería la presentación. Como les dije, es bastante cortita. Es lo difícil de este tema es la práctica, sobre todo, no es tanto la teoría. Lo difícil es llevar esa teoría a la práctica, porque, como les digo, estamos frente a un derecho de propiedad, un derecho constitucional, el cual es, como les indicaba al principio, ¿verdad? Inviolable la propiedad privada. Por eso es que cada caso lo analizamos de forma particular. ¿Cuál siempre ha sido mi recomendación? Siempre pedir permiso. Sabemos que aunque las propiedades tengan limitaciones de interés general, igual nosotros muchas veces para ingresar hasta donde nos encontramos como una naciente, como en este caso de las Hadas de Celeste, vamos a tener que pasar por propiedades privadas. Entonces, no nos arriesguemos, negociemos, conversemos, expliquémosle a la gente, busquemos esa carisma para llegarle a la comunidad, llegarle al propietario para que nos colaboren. Entonces, ese siempre ha sido mi recomendación, esa forma conciliadora, de verdad, de llegar a buenos términos con las personas y puede ser que nos dé buenos resultados.
porque sí les comento, ¿verdad? La gestión ya a nivel judicial, al interno de allá, eh, eh, tiene sus complicaciones, el cumplimiento de muchísimos requisitos, entonces también el análisis del caso, ¿verdad? Por parte del Departamento Legal de Bienes Inmuebles de allá. Entonces, la idea acá es siempre buscar esa forma conciliadora con los propietarios para que nos permitan ingresar y que después no nos estén cobrando daños y perjuicios y que después no nos estén demandando, de que después digan que causamos daños, que el caballo se salió de la finca, que la vaca llegó a media calle, todo ese tipo de cosas. Y todos estos comentarios se los hago porque a nivel de allá se ha tratado, o sea, se ha tratado el tema a nivel de expropiaciones cuando estuve muchísimos años en esa área. Conozco muchísimos casos de daños en ese sentido, ¿verdad? Porque llegaban a hacer estudios o ingresaban a las propiedades y dejaban el portón abierto y el caballo se escapó y un carro lo atropelló, etcétera. Todo ese tipo de cosas suceden. Por eso es que lo importante acá es eh, salvaguardarnos nosotros, tener la prueba, tener ese cuidado, que nos puede tomar un poquito más de tiempo, quizás sí, pero la efectividad y el evitar los procesos posteriores nos puede más bien ayudar a no perder más tiempo. Esa sería mi presentación. Les agradezco a todos la atención. No sé si hacemos el receso, Stephanie, y las preguntas las dejamos para el regreso. Sí, correcto. ¿Les parece? Entonces, vamos a dar unos 10 minutos de receso y regresamos ahorita para atender cualquier consulta que ustedes tengan. En el chat les voy a dejar el enlace para ir realizando lo que es el registro de asistencia. Igual lo pueden hacer ahorita o si no, cuando finalice la actividad, no hay ningún problema. Muchísimas gracias.
Buenas a todos. Ya lo que queremos es brindar un espacio, si tuvieran consultas o quieran exponer algún caso que requieran apoyo de la asesoría jurídica para resolver alguna atención que deban brindar o algún caso en específico. Entonces, vamos a dar este espacio de consultas. Pueden levantar la manita como para llevar un orden y, de ser posible, nos indican de qué asada nos acompañan para conocerlos en caso de que no los pudiéramos identificar, porque igual ahí veo algunas personas de qué asada son. Le damos el espacio. Muchas gracias. Adelante, Hazel. Sí, buenos días a todos. Muchas gracias por el espacio. Tengo una consulta. Bueno, ya la licenciada Yesenia ya nos ha atendido desde Arazada La Luchita del Guarco sobre este mismo tema. Pero, digamos, tenía una duda, digamos, en caso cuando se necesita solicitar un permiso para realizar estudios previos en una propiedad que no está registrada. No sé si me explico, o sea, sí que no tiene escritura, no hay una, todavía digamos, sí, un plano catastrado, un número de finca, qué sé yo. ¿Cómo se procede en ese caso para solicitar los estudios? En esos casos, ¿cómo le va? Bien, Bien, Patricia. En esos casos, ¿qué es lo que hacemos? Las fincas cuando están en posesión, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? No se encuentran todavía inscritas en el registro público, ¿verdad? Porque el poseedor no ha realizado las gestiones necesarias. Entonces lo que localizamos es a un poseedor, ¿verdad? Que sea el poseedor el que en la notita, ¿verdad? Nos manifieste a la hora de que nos pide, perdón, a la hora de que nos autoriza el ingreso, si fuera el caso, que nos manifieste que eres el poseedor del inmueble, que lo ha poseído de forma quieta, pacífica, pública, ininterrumpida por más de 10 años, ¿verdad? Y que les autoriza el ingreso. Cuando no hay, generalmente, aunque estén en posesión, hay algún planito por ahí, ¿verdad? Ya si contamos al menos con el nombre del poseedor, podemos hacer ese estudio que yo les decía, el estudio de oficina, ¿verdad? Nos metemos ahí al registro y por nombre tal vez nos pueda salir alguna referencia o en la misma municipalidad, tal vez nos pueda salir alguna referencia de la finca que las municipalidades, sí, a su manera, ¿verdad? Tienen cierta información que por lo menos nos puede servir de guía. No podría ser el sustento, ¿verdad? Porque sabemos que no es catastro nacional, pero sí nos puede servir de guía para identificar por lo menos algunos linderos, porque puede ser que los colindantes sí estén debidamente identificados, ¿verdad? O que tengan sus propiedades inscritas. Entonces, con solo eso es suficiente, con que el poseedor sea quien manifieste, ¿verdad? Que él es el poseedor y en esos términos a nosotros nos basta para tenerlo como cierto y poder ingresar a la propiedad. listo, gracias. Y otra consulta, también digamos en el caso de una propiedad que está a nombre de una sociedad con personería jurídica, donde hay diferentes asociados, ¿verdad? O no sé cómo la palabra, propietarios de esa personería jurídica. Y bueno, obviamente todos tienen que, supongo que por acuerdo de la junta de ellos, tienen que darnos permiso. En ese caso, cuando no lo dan, bueno, obviamente vamos a recurrir a ustedes. La parte que usted decía de que ya demostramos todas las vías administrativas para solicitarles el permiso, de acuerdo a lo que vimos en esta charla, que está muy clarita, por dicha. Pero, digamos, ellos ya no dan, entonces le decimos a la IA, tenemos el interés de realizar estudios previos en esta naciente, ellos nos dan permiso, ustedes proceden en ese caso.
Pero también está la duda de que es para realizar estudios previos en una naciente para captar esas aguas, ¿verdad? No es para comprar la propiedad, porque en ese caso no tenemos ni siquiera plata para expropiar, digamos, para llevar todo el proceso jurídico, para comprar la propiedad. Es nada más como para captar las aguas en un punto, en una finca que no está anuente a darnos permiso, que los propietarios están registrados como una personería jurídica. ¿Me explico? O muy Sí, complicado. Ok. no, están bien la pregunta, sí te comprendí. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa cuando las fincas están a nombre de personas jurídicas? Ujú, Nosotros aquí lo que vamos a buscar es la personería jurídica. Ok, vamos a ver quién es el representante de esa sociedad, ¿verdad? O puede ser hasta asociación, ¿verdad? Vamos a revisar quién es el representante y qué facultades tiene ese representante. ¿Por qué? Porque si es una sociedad anónima, va a estar representada por su presidente, por su secretario o ambos, qué sé yo. Entonces, ellos van a tener facultades, en su mayoría, de apoderado generalísimo sin límite de suma. Entonces, ellos nos pueden dar la autorización. No es necesario un acuerdo de junta directiva o un acuerdo de asamblea, ¿verdad? Salvo que en la misma personería les establezca a ellos esas limitaciones. Igual que como se hace con las asadas, que las asadas no pueden disponer de los bienes salvo autorización, taca, taca. Eso se establece específicamente en la personería del presidente. Igual pasa con todas las sociedades. Cuando nosotros revisamos en la personería las facultades que tienen esos apoderados, ahí es donde nos vamos a dar cuenta si ellos pueden darnos la autorización o necesitan algún acto por parte de junta directiva de la sociedad o por parte de la asamblea de la sociedad para poder autorizarnos. Entonces aquí es una cuestión de verificación, vamos a revisar la personería. Ahora, ujú. en cuanto a la otra pregunta, ¿qué pasa sí, lo que vamos a hacer son estudios previos para ver si esos aforos, ¿verdad? O si esas nacientes son aptas para consumo humano. Ok, Ujú, tenemos claro, ¿verdad? Que los estudios previos es solo para determinar si vamos a poder adquirir esa propiedad o no. Lo que pasa con ya a nivel judicial con este incidente es simplemente una autorización, pero una autorización que nos dan a nivel judicial para poder ingresar a hacer esos estudios previos. Puede ser que del estudio previo se determine que sí, uy, qué buena que es esta naciente, si vamos a necesitar captarla, ¿verdad? Y demás. Entonces ahí es donde ya nosotros iniciamos con el proceso de análisis para poder saber cuál es el área que vamos a ocupar, para hacer levantamientos de planos, para empezar a meter dentro de nuestros presupuestos, ¿verdad? Y nuestros planes de inversión de la adquisición del terreno. Siempre y cuando, ¿verdad? No se trate de esas limitaciones de interés general que les decía al final de la presentación. Si nosotros consideramos o se analiza, ¿verdad? Legalmente y técnicamente que si vamos a vaciar ese contenido de derecho de propiedad, pues sí tenemos que empezar o iniciar las gestiones necesarias para adquirir el bien. ¿De acuerdo? Porque además es una obligación, ¿verdad? De todas las asadas de contar con sus bienes inscritos a su nombre. Entonces, sí es importante analizarlo desde el inicio, desde que Sí, nosotros vamos a iniciar el proceso de estudios previos, tenemos que tener siempre presente de que puede ser de que necesitemos los recursos necesarios para adquirir ese terreno. sí. Lo que pasa es que en nuestro caso, nuestra sala Luchita, que es muy pequeña, tiene 75 abonados, no tenemos el poder adquisitivo para comprar una propiedad para ese índole. Entonces, lo que hemos actuado es siempre con la palabra o con las nacientes de propiedades que ya están registradas, o sea, no están a nombre de la SA, sino, digamos, los propietarios acceden a darnos, están eh, registradas ante Terminada y todo el asunto. Y de palabra siempre hemos tenido buenas relaciones con los propietarios. En el caso de las nuevas que queremos, que ya hemos identificado, y esperaríamos proceder de la misma forma, pero no estamos con la intención de comprarla porque no podemos, no tenemos la capacidad. No sé si lo han discutido en alguna forma en el AIA sobre esa condición de las asadas.
porque nosotros podemos tener todos los permisos para realizar estudios previos, o sea, toda la parte legal, pero no estamos en capacidad de comprar propiedades, por lo menos en la nuestra. Sí, sí, esto es un tema que ya se tiene que ver a nivel de organización, ¿verdad? De territorial, que ya es un tema de sugerencia de sistemas delegados en conjunto con las oficinas regionales, pero ¿qué es lo importante acá? Analizar, Hazel, si puede ser que nos vayamos a encontrar en el supuesto de la última resolución que les comentaba, de esta de la Sabio Celeste, ¿verdad? Entonces aquí también es importante analizar el tema ya en concreto, ¿verdad? Y como usted dice, contar con los permisos de los propietarios y también analizar si de forma excepcional, ¿verdad? Como les había indicado, creo que cuando hice la presentación de adquisición de terrenos y servidumbres, ¿verdad? De forma excepcional mediante algún tipo de convenio, pero como les digo, es de forma excepcional, porque la regla lo que nos dice es que las asadas tienen que tener sus terrenos inscritos, pero es de analizar muy bien el caso, ¿verdad? Para ver en cuál de los dos supuestos nos encontramos, si podemos hacerlo mediante convenio o bien se trata de limitaciones de interés general, donde también es el propietario el que tiene que aceptar, ¿verdad? De que tiene una naciente en su finca, que lo conocía y que la misma está siendo captada o va a ser captada para abastecimiento de poblaciones, pero es de análisis. No podría afirmarte ahorita nada porque sí, sería muy irresponsable de mi parte, ¿verdad? Adelantar algún tipo de criterio. Es una cuestión que tenemos que analizar, sentarnos un ratito y analizar. Listo, sí, muy claro. Muchas gracias, muy amable. Con todo gusto. De momento no tengo ninguna manita levantada ni ninguna en el chat. Si alguien se va a animar a realizar alguna consulta. Marcela, adelante. Buenos días. Sí, Buenos días. la consulta va dirigida, por ejemplo, que la propietaria de un terreno sea ya una adulta mayor, muy avanzadita en edad, y que esta persona no tenga capacidad para disponer un permiso o dar la autorización, ¿verdad? En esos casos, ¿cómo se puede hacer? Porque de acá en el pueblo sí nos encontramos ya en una situación así y esa persona pues ya está, tiene dispuestos, ¿verdad? Que cuando ya falte, eso va a pasar a otras manos, pero en este momento pues, la dueña registrada aún es ella, sin embargo es una adulta mayor bastante ya grandecita y en ese caso, si ella no nos puede hacer un documento, tenemos que buscar una manera de un permiso ante un abogado o cómo funcionaría ese caso. Sí, vea, Marcela, bastante complicada la pregunta. Te voy a decir por qué. Aquí lo que hay que analizar es esto. Si la señora, aunque sea ya de una edad bastante avanzada, está en capacidad de actuar o no está en capacidad de actuar, ¿verdad? Eh, yo qué es lo que aconsejo en estos casos, vamos a ver. Cuando la persona no está en capacidad de actuar, ¿verdad? En principio lo que se le tiene que nombrar es un representante, ¿ok? No podemos imponer, ¿ok? Pero también hay que revisar si efectivamente esa persona está en capacidad de actuar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Un poquito más costoso para la CAA, definitivamente, porque va a tener que contratar los servicios de un notario para que a nivel de un documento notarial, ¿verdad? Porque como los notarios tienen fe pública, puedan ir a donde la persona para revisar efectivamente si esa persona con sus facultades, ¿verdad? Los notarios o los abogados tenemos la forma de poder preguntarle a las personas, ¿verdad? Y poder determinar si efectivamente esa persona nos puede firmar bajo su puño y letra en el protocolo y nosotros poder dar fe de que ella lo hizo sin ningún tipo de coacción, de que se estaba capaz, que se le consultó, de que se le repitieron las preguntas, todo esto
Entonces podemos hacerlo también de esa forma. Solo que como te digo, si para la sala le va a ser un poquito más costoso el proceso porque va a tener que pagar los honorarios de un abogado. A nivel judicial, ¿qué es lo que pasa? Nosotros también por una imposibilidad legal, ¿verdad? Podemos pedir acueductos, ustedes como estadas pueden solicitar acueductos, ¿verdad? Que inicie algún tipo de proceso que requiera la intervención propia de la IA. Entonces, existe una imposibilidad, pero igual, aquí a nivel judicial, aquí es otro punto que quiero recordarles, a nivel judicial, todos los gastos que se incurran en los procesos tienen que asumirlos las asadas, no, AIA no puede asumir estos costos, entonces en este caso específico, al tener una persona que tenemos que nombrarle un representante, pues entonces el costo de ese representante a nivel judicial tiene que ser asumido por la sala. ¿Es posible? Sí es posible, pero sí sería un trámite que ya tardaría un poco más. Igual, revisar, porque puede ser que ya a nivel de familiares ya hayan determinado de que la persona no tiene capacidad de actuar, pues entonces ellos mismos, y muchas veces hacen los procesos ante los juzgados de familia correspondientes, ¿verdad? Para declarar la inhabilitación de esa persona y nombrarle un representante. Entonces hay que revisar si esa persona tiene representante o no. Hay varias formas de poder llegarle al fin último, ¿verdad? Que es que nos permitan el ingreso, pero ya con un costo un poquito mayor. Ok, y en cuanto a la elaboración de documentos, ¿verdad? Para este tipo de permisos, nosotros podemos enviarlos donde ustedes para que ustedes pues le den ahí, ¿verdad? El visto bueno o nos digan hay que agregar o hay que quitar, porque son trámites, ¿verdad? Que están relativamente nuevos. Entonces sería importante que ustedes nos echen ahí la revisadita y nos den un aval, ¿verdad? Sí, claro, claro, para todas las asadas, ¿verdad? Todas las que requieran que nosotros les demos una sedita al documento, al permisito de ingreso, entonces ahí vamos armando uno que nos sirva a todos, ¿verdad? Que nos sirva una referencia a todos. También les quería decir, o sea, muchísimas veces los mismos propietarios nosotros le podemos hacer el documentito de autorización cuando ellos no tienen esa capacidad. Entonces, si ellos mismos nos lo piden, nosotros le podemos hacer, pero eso sí que ellos bajo su puño y letra lo firmen. Compañeros, igual pasa cuando, aprovechando la pregunta, ¿verdad? Igual pasa cuando la persona no sabe leer ni escribir, que sabemos que sí tenemos casos todavía en Costa Rica, entonces cuando estamos frente a ese tipo de situaciones, igual, la persona lo que hace es poner su huella digital y tiene que hacerlo mediante dos testigos. Esto ya está establecido, pero a nivel de Código Procesal Civil y Código Civil de Costa Rica, entonces sí tenemos que, por lo menos con su huella digital. Entonces, todos estos casitos son los que tienen que prever. Ok, ok, perfecto. Muchísimas gracias. Con gusto, Marcelo. ¿Hay más preguntas, Estefan? No, ahorita no tengo ninguna levantada. Stephanie, casi no se te escucha. No tengo ahorita ninguna manita levantada. Y veo que en el chat tampoco hay preguntas. Entonces, sí, yo creo que si no hay más preguntas, ¿verdad? Podemos dar por concluida. Siéntanse así, de verdad, con toda la libertad de hacerme llegar un correo consultando si son casos específicos, o sea, nos podemos reunir individualmente mediante Teams. Ustedes saben que nosotros eh, estamos en procura siempre de mejoras, ¿verdad? También quería aprovechar el espacio para que ustedes mismos nos soliciten o nos propongan temas para futuras asesorías o futuras charlas o conversatorios, como yo los llamo, quizás no tanto capacitaciones, eh, para irnos entre todos, irnos
irnos, qué sé yo, ampliando, ir ampliando nuestros conocimientos, ¿verdad? Porque aquí definitivamente todos aprendemos de todos, entonces sí lo insto, ¿verdad? Para que nos hagan llegar quizás a la compañera Stephanie, que es la que se encarga de organizar lo de las capacitaciones, irle proponiendo temas y para el próximo año ir nosotros sacando todos los espacios que necesitemos para poder darles a ustedes el insumo, ¿verdad? Que nosotros podamos brindar. Entonces, por mi parte, muy agradecida, gracias a todos los que siempre participan. Los insto para que no dejen de asistir a nuestras convocatorias, ¿verdad? Y que cualquier duda que tengan, ya ustedes saben que estamos a la puerta. Muchísimas gracias. De mi parte igual, muchísimas gracias a todos los que participan. Esperamos que estas capacitaciones, asesorías sean de mucha utilidad para todos. Y igual ahí queda, voy a anotar en el chat los correos, ya ustedes la mayoría los tienen, pero igual por si en algún momento necesitaran hacer consulta, los pueden dirigir directamente a mi correo y si igual no es un tema, digamos, administrativo, pues yo lo trasladaré, pero yo soy, digamos, el contacto que pueden tener ahí en la oficina para gestionar este tipo de actividades y estoy a sus órdenes para lo que necesiten. Por favor, los que no han llenado el registro de asistencia, les agradezco completarlo en el transcurso del día y muchísimas gracias por la participación. Que tengan bonito día. Nos estamos viendo. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias.